Dicen que los dos únicos temas de los que no debes de hablar si quieres conservar amigos o familiares son de política y de religión. Y tal vez tengan razón. Este video es simplemente ideas revolteando en mi cabeza. Fueron horas de trabajo produciendo el guión, produciendo el video, editándolo. Es simplemente algo que quiero compartir con ustedes. Y pensé, ¿por qué no? ¿Es polémico? Tal vez. Me divertí mucho haciendo este video. Mejor disfruta el video. Velo hasta el final. Hay buenos bloopers. Estimados amigos, el día de hoy he decidido hacer un videoblog con el propósito de entender un poquito mejor lo que estamos viviendo, porque es muy evidente lo dividido que se encuentra el país en cuestión política. Y pues he decidido hacer este post para precisamente entender de qué se trata, de qué va, qué es lo que estamos apoyando. Por eso también el título de este videoblog. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que defendemos o por qué lo defendemos? Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Hay un libro muy interesante escrito por un estadístico norteamericano llamado Nate Silver, quien escribió en 2012 The Signal and the Noise. Y podríamos resumir de forma laxa diciendo que él explica cómo es que la realidad muchas veces no es atendida por los interlocutores, porque dichos interlocutores se distraen con el ruido que determinados mensajes producen, por lo que él considera que las predicciones en determinados temas, ya sean políticos, económicos o de cualquier otro tipo, de hecho el libro habla o discute mucho sobre estadísticas de béisbol, llegan a fallar porque se basan mucho en el ruido y no atienden las señales. Esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con el tema que hoy quiero discutir. Pero en este caso yo sí creo que todo esto de estos términos peyorativos o que se utilizan como insultos o para denostar a determinadas grupo de personas como neoliberales, etcétera, pues para mí podrían ser las señales de ruido más que otra cosa. Y desafortunadamente hay un exceso de ruido en la política, por supuesto, y ese es justo a donde queremos llegar, ¿no? Vamos, es justamente el motivo de este post. Porque aquí caben las preguntas, bueno, socialista, liberal, comunista, libertario, capitalista, ¿qué soy en realidad? ¿O qué somos en realidad? ¿Qué representamos o qué defendemos? ¿Por qué lo estoy defendiendo? O si insultas, ¿por qué insultas? ¿O qué te duele tanto? ¿O por qué? Esto es algo muy, muy profundo que han tocado diversos pensadores, filósofos, políticos, politólogos a lo largo de, pues desde hace más de 300, 400, 500 años. Se le atribuye a Thomas More, que en 1516 publica un libro llamado Utopía. De ahí es donde se basa posteriormente Robert Owen y posteriormente Karl Marx para poder definir el ideal de una sociedad, y de ahí el socialismo científico que se le atribuye a Karl Marx. En fin, este post no va a hablar de cada una de las corrientes ideológicas antes mencionadas. Sería una locura y no terminaríamos, yo creo que ni siquiera 4 horas de discutir de todo esto a profundidad. Sería muy interesante y lo vamos a dejar para otros posts definitivamente. Pero lo que sí quiero hacer hoy es algo más inspirado en la idea fundamental que propone el budismo. Y me van a decir, cabrón, ¿y por qué el budismo? ¿Qué tiene que ver el budismo en todo esto? ¿Y cómo es que llegamos al budismo si el título propone una charla de ideologías políticas e incluso he comenzado hablando de un estadístico norteamericano? Y bueno, ¿qué demonios tiene que ver una cosa con la otra? Y espérate, también hablaré de cómics. Bueno, pues sencillamente me gusta la filosofía que tienen los budistas en cuanto a que ellos no se asumen como una religión per se, sino que su filosofía entienden como una mejor forma de comprender su entorno, una mejor forma de comprendernos a nosotros mismos, quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Ahora, vivimos en una época de la historia
en la que tenemos muchísima información disponible. Hay una gran cantidad de información y en la que, bueno, a pesar de tanta información, pareciera que la creatividad humana ha comenzado una especie de decadencia. Obviamente siendo la excepción, pues la tecnología, la innovación, por supuesto, los procesos tecnológicos y la forma de mercadearlos. Allí sí encontramos una gran cantidad de creatividad humana. Pero si nos damos cuenta, pareciera como si en el arte y la filosofía nos hubiésemos encontrado una especie de muro casi infranqueable, que lo único que la industria y la política han intentado hacer es seguir acumulando más poder y más riqueza, pues para no morir. ¿Y por qué digo esto? ¿O en qué me baso para decir estas incongruencias o disparates? Bueno, pues hablando de cine, tenemos simplemente refritos desde hace más de 20 años. El tema de los zombies es un tema que se ha venido explotando desde 1970. Y a los días que corren hoy por hoy, nos encontramos con carteleras de cines, por lo menos en México es así, en pleno 2019 con títulos como El Rey León, Aladín, próximamente Mulan. Y bueno, ni hablar del universo Marvel, ¿no? No me malinterpreten, disfruto mucho las películas del universo Marvel y las he disfrutado muchísimo, pero su creador las escribió en los años 50, en la década de los 50. Hay una referencia, el Capitán América pues peleaba contra la célula de los nazis supuestamente ficticia que se llamaba Hydra. Entonces, pues en eso me puedo basar un poquito, ¿no? Claro que ha habido adaptaciones, pero pues mi punto es ese. ¿Por qué ha habido este estancamiento de falta de ideas originales? Es un vacío de creatividad, lo he llamado yo. Por supuesto que las novelas, las series, pues ahora todo es de la narcocultura y de la delincuencia. Hay una apología en ese sentido. Las guerras, los complots políticos, ¿no? Sobre todo, terrorismo, en fin, una serie de datos y de ejemplos que podemos sacar cualquier cantidad. Pero basta de cine, política. Hoy por hoy, en este país, ¿eres socialista? ¿O eres socialdemócrata? ¿O eres reformista? ¿O eres libertario? ¿O eres liberal? ¿O eres capitalista? Y hay un montón de derivados de cada una de ellas, y hay tanta desinformación de qué son cada una que terminan por ser utilizadas pues como insultos. Pero ¿qué proponían cada una de ellas? Esto es algo que muy poca gente se ha dado a la tarea de buscar y de tratar de informarse. ¿De dónde surgen estas corrientes de pensamiento? ¿Por qué? Como dije antes, vamos a hablar de esto mucho más a profundidad en otros posts, pero sí hay que entender que principalmente estas corrientes ideológicas y de política económica pues trataban de organizar la vida en sociedad en una época determinada. Y sí tenemos que entender también que nuestra realidad actual es muy distinta a la realidad que la humanidad vivía en esos momentos. Y ahí nace la idea de, bueno, ¿por qué el estancamiento ideológico? ¿Por qué nos hemos quedado estancados planteando y tildando a las demás personas de ser una ideología o la otra? Porque ninguna de ellas es muy actual. Pero hay toneladas de información en Internet disponible para de verdad informarnos. Y de verdad informarnos de estas distintas posturas ideológicas. Lo que aquí pretendo pues es más bien invitar a una reflexión, como dije antes. Entiendo, aunque no lo comparto, que los políticos sean populistas, o insulten, o traten de minimizar a una fracción política determinada o a otra. Por supuesto que pues todo aquello que no tenga, que sea ajeno a sus intereses, ya sean políticos o económicos. Pero
¿por qué adoptar sus posturas? ¿Por qué adoptar sus actitudes, incluso sus frases, sus insultos? ¿Pero la entendemos? Esa es la parte en la que quiero que caigamos en una reflexión. ¿Por qué adoptamos sus ideologías, sus posturas, si ni siquiera las entendemos? Hay que conocerlas un poco más. Sin duda, hay personas que han estudiado un poco más sobre determinadas ideologías y por lo tanto se asume una ideología determinada. Claro que esas personas un poco más instruidas pues representan un porcentaje mucho más bajo en comparación con la enorme, vamos a llamarla masa, de la que se componen los seguidores de un político determinado o un líder de opinión. O sea, tampoco estoy señalando a nadie, ¿no? Pero hablo como de la masa como el grupo de personas, el agrupamiento. No pretendo hacer una de ningún grupo en particular, ¿no? Entonces, la verdad es que muy pocos saben cuál es su ideología político-económica personal. Esto, como dije antes, pues es debido a precisamente no leen, no se informan, ¿no? Y que a veces, por eso también es muy interesante lo que planteábamos hace un momento, tanta información que hay, te da flojera leer, caray, hay videos, incluso explicativos de 4 minutos si quieres, pero informarse un poco más de qué se trata estas posturas y por qué se utilizan como insultos o por qué no deberían utilizarse como insultos. Pero además, como he dicho ya también en reiteradas ocasiones, nadie adopta al 100% una ideología en su propio estilo de vida personal, ¿sí? Y esto también ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Por ejemplo, conozco gente que apoya de forma incondicional al actual presidente de mi país, Andrés Manuel López Obrador. Ojo, si estás a favor del gobierno de López Obrador, bien por ti. Si estás en contra del gobierno de López Obrador, bien por ti. Lo que realmente importa es que estés bien informado de qué defiendes, por qué lo defiendes. O si insultas, ¿por qué insultas? ¿O qué te duele tanto? ¿O por qué? Pero una serie de preguntas, una especie de encuesta que hemos realizado a través de redes sociales, y ojo, solo preguntas, sin poner en entredicho si sus políticas económicas están bien o están mal. Y el 78% de las personas no saben que Andrés Manuel López Obrador pues tiene una especie de cúmulo de ideologías o de ideas que están un poco revueltas entre sí y que son una especie como de... sí tienen una tendencia muy marcada, pero son un poco de socialdemócrata con tendencias a un socialismo moderado, muy poco reformista en el fondo, pero con tintes capitalistas. Esto sí es una contrariedad. Y estos tintes capitalistas es en algunos aspectos. Si no te gusta la descripción ideológica que he hecho de López Obrador, te invito a leer uno de sus últimos libros. Y para muestra un botón, por lo menos en campaña, en reiteradas ocasiones había estado diciendo, en los 18 años de campaña, pues que había que atraer inversión privada y también la inversión extranjera. Esto es evidentemente capitalista. Pero bueno, cabe señalar que cada una de las personas encuestadas, todas habitan dentro de una zona urbana con servicios urbanos básicos, al menos con servicios urbanos básicos, y con acceso a la educación. En algunos tienen un negocio propio o un pequeño comercio, o son comerciantes, son independientes, muchos de ellos. Y en algunos casos forman parte del comercio informal incluso, ¿no? Eso significa que no pagan impuestos. Es decir, en general, se encuentran entre las clases económicas medias, medias bajas o medias altas. Ese es el cúmulo de personas encuestadas que resaltan este 78%. Y que ni siquiera comparten una ideología socialismo marxista. Es irónico, ¿no? Entonces, ¿qué eres? ¿Qué defiendes? ¿Defiendes los derechos de las clases bajas y la justa retribución de la riqueza generada por una sociedad determinada? Si tu respuesta es sí, debes preguntarte
¿Cuál es tu rol dentro de tu propia sociedad? ¿Con qué sueñas? ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Poco o mucho? ¿Aspiras? ¿O eres dueño de un negocio pequeño, de una empresa? Y si tienes un negocio, ¿le pagas bien a tus empleados? ¿Les pagas lo justo o el mínimo que la ley te permite? Por supuesto, todos aspiramos a viajar por el mundo y conocer las diferentes culturas, ciudades. Hay mucho por ver, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo en un jet privado. O si trabajas para alguna empresa en particular, quisieras dejar ese empleo de mierda que tanto odias y te la pasas viendo tutoriales de cómo poner tu propio negocio o informándote de qué productos vender en tu propia comunidad para tener una mejor vida o alcanzar una libertad financiera. Buscar tutoriales en internet de qué vender o cómo poner tu propio negocio no es malo, no me malinterpretes, al contrario. Pero esto no es una idea socialista, que si bien propone ciertos derechos a la propiedad, tales derechos no podrían ejercerse sobre la industria. Es decir, puedes tener tu casa o tu auto, pero no puedes poseer un negocio. Ese es el socialismo marxista. Esto es una idea más bien capitalista y tiene más que ver con el neoliberalismo que tanto se critica hoy. O por el otro lado, tienes o aspiras a tu propia empresa, pero no deseas un gobierno que te imponga reglas, que te imponga una regulación, ni las condiciones del mercado. Tú te pones de acuerdo con el resto de comerciantes, con el resto del mercado, y juegas limpio, ¿verdad? Tal como esperas y confías en que el resto de los jugadores también lo hagan. Pero ¿y si no? Si tu competencia baja más sus precios sin respetar las reglas de mercado, ¿con quién te quejas? ¿Sería válido quejarse? ¿Y si viene un comerciante chino y vende los mismos productos que tú en tu misma ciudad, pero con precios muy por debajo de los tuyos? No hay regulaciones, ¿recuerdas? O sea, no hay aranceles. ¿Cierras tu negocio y pones otra cosa? ¿Y qué hay si hay un cliente que no te paga? Eso pasa muy seguido también. Acudes a la justicia del mercado, que se encuentra administrada por el sector privado, dicho sea de paso, de acuerdo a las teorías libertarias. La concesión en turno de la justicia privatizada podría estar en manos del amigo o del compadre o el familiar de tu contrincante jurídico. ¿Sería verdaderamente imparcial ese juzgador, si se le puede llamar juzgador? ¿Y quién lo garantiza? Esto me lleva un poco o toda esta reflexión me lleva un poco a pensar, pues insisto, en esta partición, en esta polaridad que existe, liberales, conservadores, socialistas, capitalistas, los buenos contra los malos, el Capitán América contra Hydra. Pero es irónico que un comediante afroamericano, quien incluso dice no tener más estudios que la secundaria, el high school, tenga más sentido común que muchas personas con cualquier cantidad de títulos profesionales. Y él dice esto. But the whole country's got a fucked up mentality, man. We all got a gang mentality. Republicans are fucking idiots, and Democrats are fucking idiots, and conservatives are idiots, and liberals are idiots, and anyone that makes up their mind before they hit an issue is a fucking fool, okay? Everybody. No. Everybody's so busy wanting to be down with a gang. I'm a conservative, I'm liberal, I'm conservative. It's bullshit. Be a fucking person. Listen. Let it swirl around your head. Then form your opinion. No normal, decent person is one thing, okay? I got some shit I'm conservative about. I got some shit I'm liberal about. Crime, I'm conservative. Prostitution, I'm liberal. Pero las preguntas siguen ahí, en el aire. ¿Quién eres? ¿Qué defiendes? Pero más importante aún, ¿qué propones? Pero para proponer es necesario conocer de historia, conocer de otras corrientes de pensamiento, aunque no compartas del todo los fundamentos de algunas de ellas. Los grandes tratadistas de hace 500 o 200 o 90 años trataban de organizar la vida de la sociedad de una forma más justa y más humana.
en aquellos años, como lo dijimos hace un momento. Pero el ser humano no es solo un animal político, sino también imperfecto, al menos cuando lo observas desde otras realidades, a no ser que compartas ciertos aspectos de la realidad con la cual una persona o pensador determinado emite sus opiniones o sus ideas. Esto es muy interesante porque eso es justamente lo que nos hace tan complejos como sociedad y no tanto como individuos. Porque el individuo es simple y comparte similitudes con el resto de los individuos de su propia especie, incluso con miembros de otras especies, como el instinto. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos cada uno de nosotros? La complejidad del ser humano radica en la perspectiva en la que la vemos. Nosotros somos complicados como grupo de personas porque hay que congeniar y ponernos de acuerdo con la ideología de otro, o con las ideas del otro, o con el bagaje cultural de los demás. Y esto es lo que nos hace complejos, la sociedad, no el individuo. Pero en una sociedad somos una masa compleja de la cual los individuos somos incapaces de aportar soluciones definitivas a nuestros más esenciales problemas. Piénsalo por un momento. Es por eso que te invito a dejar de ver tantos videos de peleas callejeras, de balaceras, de persecuciones, de accidentes viales, o de recetas de cocina y de ideas para el hogar. Yo sé que a veces estos contenidos son muy entretenidos y muy valiosos para podernos desconectar un poco y distraernos, lo cual es muy válido. Pero infórmate un poco más y mejor. Aprende a debatir. Ojo, aprender a debatir implica un intercambio de ideas sin asumir que tus ideas son la verdad absoluta, en la que tengas que hacer entender a los demás que están en un error para así terminar de convencerlos que asuman tus posturas porque crees que ese es el único camino a la salvación o a una mejor sociedad, o que sea que debatas. Estos son aspectos fundamentales que hacen de nuestra vida en sociedad más racional y menos instintiva. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Y lo que nos hace libres es el conocimiento verdadero y cómo lo aplicamos o cuándo lo aplicamos para criticar, para cuestionar. Pero este conocimiento verdadero se da cuando te has alimentado de todo tipo de ideas y es entonces cuando podrás definir tu postura y entonces quizá te interese la idea de proponer nuevas teorías para ofrecer soluciones a una sociedad humana por demás compleja y siempre cambiante. Así que, ¿propones o solo sigues a alguien más? Yo soy Juan Carlos León y esto es los derechos a la propiedad. Tales derechos. Venga. Ay, qué risa. Sea que debatas, pendejo. Ay, cara. Me equivoqué 2 veces, coño. Si es que debates, pendejo. ¿Eh? Si es que debates, ¿Qué es debates, pendejo? Ay, qué... Ay, bueno, déjame. Ya termino aquí, ya. A ver. 2, 3, 2. Ya. ¡Bravo! ¡Ah!